aplauso más fuerte a esta poderosa alabanza. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitís tener vida para alabarte, para agradecerte. Damos gracias a ti, Señor, por cada día que nos regalas en esta tierra. Y declaramos que nuestra vida tiene un gran propósito: conocerte, amarte, obedecerte, servir a ese propósito, que no es otra cosa que otros también te conozcan, que lo que nosotros conocemos de ti, otros puedan conocer. Te entregamos esta mañana una vez más y te seguimos pidiendo, Espíritu Santo querido, que tú sigas tomando el control de nuestros corazones, para que se abran nuestros oídos espirituales, para que escuchemos la verdad sin ningún pero, para que podamos recibir y ser absorbidos por tu luz, ser absorbidos por tu vida. Te entregamos esta mañana, Señor. Nos rendimos totalmente a ti para recibir todo aquello que tú has preparado. Tú has preparado una mesa, como dijo el rey David: aderezas mesa delante de mí. Un banquete has preparado para tu pueblo, para tus hijos, por lo cual te agradecemos, porque decidimos hoy comer de ti, comer de Cristo. Decidimos hoy apropiarnos de cada palabra que tú nos das. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Realmente es un gozo, amados hermanos, poder compartir esta vida tan poderosa que tenemos con cada uno de ustedes. Sabemos que los tiempos no colaboran mucho por la situación que estamos viviendo globalmente, pero damos gracias a Dios por los que sí pueden estar aquí presencialmente, por los que sí pueden compartir con nosotros este tiempo hermoso, porque si hay algo que es maravilloso es compartir los hermanos juntos en armonía y compartir ¿qué? La verdad, esa verdad que al conocerla nos hace libres. Lo único que puede liberar nuestro ser es la verdad, esa verdad gloriosa que es Cristo Jesús, expresado a través del Evangelio, a través de la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que cuando es anunciado tiene el poder para transformar, para liberar, para operar en los corazones vida, vida nueva, algo sublime, algo muy poderoso. Así que ahora vamos a hablar sobre entendiendo el propósito eterno. Este mensaje lo he edificado en base a 3 pilares. El primero es conocer. Conocer a Cristo, mis amados, es la empresa más importante de nuestra vida. Es más, la parte central del propósito eterno es conocer a Cristo, es conocer a Dios el Padre, conocer a Cristo Jesús el Señor. Y para poder comenzar a que vamos entendiendo este mensaje, quiero irme atrás en el tiempo. Bueno, no había tiempo en ese tiempo. Quiero irme a la eternidad. Quiero irme a la eternidad donde no había nada, no existía nada, no existía nadie. El tiempo todavía no corría, el cronos todavía no corría porque no había tiempo, solo había la eternidad donde estaba Dios, el eterno, el que no fue creado, el increado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo en esa eternidad? Trazando el propósito eterno. Entonces, mis amados, nosotros hemos sido escogidos por Dios antes que el mundo fuese. ¿Se imagina? Vemos este sol, ahora dábamos gracias por el sol tan espectacular, pero en esa eternidad no había
ni luna, ni sol, ni estrellas. No había nada creado. Todo comenzó. El mundo comenzó a correr, el tiempo, el cronos comenzó a correr en el Génesis, después de la creación del hombre, después de la creación de los animales, después de la creación del día y la noche. En la eternidad no había día, no había noche. Entonces, para que usted pueda comprender lo importante que es para Dios, Dios trazó el propósito eterno. ¿Cómo? Escogiéndolo a usted antes que el mundo eche a andar, antes que todo fuese. Usted ya estaba escogido. Usted estaba escogido en el Espíritu. Usted tenía un diseño glorioso para manifestarse en el tiempo que Dios ha permitido que nazca. Entonces, entender esto, amados, puede volarnos la cabeza y es espectacular y maravilloso. ¿Por qué? Porque nos va a hacer vivir por encima de todas las circunstancias, entendiendo el valor y el propósito que tenemos delante de Dios. Por eso es que nada puede desanimarnos o hacernos desmayar o hacernos temblar, porque si fuimos escogidos antes de todas las cosas, antes que el mundo echase a correr, antes que el tiempo, antes que el cronos comenzara a correr, fuimos escogidos por Dios. Imagínense, para ver esto vamos a 2 de Timoteo 1, del 6 al 10, nos habla, por lo cual aquí el apóstol Pablo estaba aconsejándole a su hijo en la fe, Timoteo, que parece que estaba desmayando, que parece que estaba desanimado o deprimido por las situaciones que estaban aconteciendo, por la lucha, por la persecución que tenían los cristianos en ese tiempo. Porque Pablo estaba en cadenas, estaba preso, y este hombre se estaba desanimando. Entonces el apóstol, ¿qué es lo que le dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Cómo participamos de las aflicciones por el Evangelio? Según el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué espectacular, amados, que es el Evangelio. Qué espectacular que son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo en la cruz. Entonces, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme, este era más buenito, lo escojo. No, ha escogido a los más terribles. Una de esas soy yo, rebelde como ninguna antes de Cristo, pero por gracia y por su amor me he rendido. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Aquí está lo que estaba hablando. Antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, mis amados, nos llamó con llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, no de acuerdo a nuestra propia bondad, porque el ser humano por sí mismo no puede ser bueno, tiene una naturaleza caída, una naturaleza separada de Dios. Entonces nos llamó de acuerdo a su gracia, a su amor. Nos escogió antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Entonces, usted que tiene a Cristo, tiene una vida inmortal. Ya no puede morir más. Morirá físicamente, pero su espíritu, donde habita Cristo, donde está la vida, permanece para siempre. Pasaremos de esta dimensión terrenal y natural a la dimensión eterna y celestial.
cuando llegue el día, cuando llegue la hora, que solo Dios lo sabe. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Vivimos para conocerlo. El primer pilar que voy a hablar es conocer. Entonces nos seguimos remontando a la eternidad. En la eternidad hubo una reunión muy importante. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo en esa reunión? Trazando el propósito eterno. ¿Saben por qué, mis amados? El evangelio del reino de Dios tiene que ser a través de conocer este propósito eterno, tiene que ser a través de conocer esta nueva vida que se nos ha impartido, una vida Zoe, una vida increada, una vida eterna, una vida espiritual, una vida que vence en todas las cosas, se ha sido impartida en nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó en esa reunión? Dios estaba hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo también, pero principalmente habló con el Hijo y le dijo: yo necesito revelarme a la humanidad como Padre, pero no me voy a revelar a una humanidad terrenal, porque Él sabía lo que iba a pasar con el hombre que iba a crear. Él lo sabe todo. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así decidió crearlo, aún así decidió operar su amor y su gracia con ese hombre. Y pasó lo que pasó, y ya sabemos lo que pasó. Entonces, ¿qué le dijo al Hijo? Yo necesito revelarme a la humanidad como Padre, pero no a una humanidad terrenal, sino a una humanidad celestial. Por eso es que necesito que te impartas como semilla. Te impartas como semilla, ¿por qué? Porque ahora eres el Hijo unigénito, único en su género. Pero después de que te impartas como semilla, seas muerto, sepultado y resucitado, te convertirás en el Hijo primogénito de millones, de millones, de millones, de millones de hermanos. Entonces, este evangelio, mis amados, este evangelio no se puede entender con una mente terrenal. Tiene que entenderse con una mente celestial. Y esa fue la obra espectacular que vino a hacer Jesús. Vamos a irnos a 1 Corintios 2, 14. Y aquí lo explica claramente lo que estamos hablando. Pero el hombre natural, terrenal podemos decir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entender el propósito eterno de Dios es por revelación. No se puede entender por el esfuerzo humano. No es porque yo diga, voy a entender, voy a conocer. No se puede. Es rendirnos y clamar la revelación. ¿Sabe por qué? Porque, por favor, Juan 12, 24, porque la semilla, ¿quién es la semilla? Para Dios es el Hijo. Entonces dice, de cierto os digo, dijo Jesús de Él mismo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el Padre habló con el Hijo y le dijo, tú eres esa semilla y necesito que seas impartido en toda la raza humana para que puedan tener una vida celestial, para que puedan entender la obra que estoy haciendo. Y de eso se trata el propósito eterno, porque si no, no podemos entender. Vemos muchas personas que tienen una religión, pero nunca han sido impartidos con la vida, nunca han entendido de qué se trata esto. Por eso es que pueden hacer actos externos, pero no el fluir interno de esta vida poderosa. Mis amados, por ejemplo, es como que yo quiera hacer entenderle a una hormiga. Es de otra especie, no me va a entender jamás. Entonces, el hombre caído que se separó de Dios se convirtió en otra especie natural y terrenal que no tenía
al Espíritu, no tenía el soplo del Espíritu de Dios y por lo tanto estaba separado de Dios y no podía entender a Dios. Pero ¿qué pasó cuando el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? Por eso es que esto es una vida en el Espíritu, en el tiempo de la buena voluntad y la gracia de Dios. Jesús vino como hombre y fue crucificado en una cruz, pero en ese tiempo de la eternidad, el Cordero, dice Apocalipsis 13:8, ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo, por toda la humanidad. Entonces, mis amados, qué maravilloso es poder comprender esta obra de amor, esta obra de gracia. Cristo se convirtió en la semilla, en esa semilla que fue humillada, maltratada, en esa semilla que fue vejada, rechazada, odiada, aborrecida. Pero no le importó. Él se impartió. Desde la cruz nos impartió una nueva vida. Desde la cruz operó una nueva creación. Usted desde la cruz, si ha recibido a Cristo, si ha creído en Él, se ha convertido en una nueva especie. La especie del Espíritu, de una nueva naturaleza, de una nueva creación. Y eso lo vemos nosotros en las cartas del apóstol Pablo, este hombre que pudo entender a cabalidad el propósito eterno. Por eso es que esta semilla le dicen la semilla incorruptible. Semilla incorruptible porque cuando entra en nuestro corazón, eso es lo que hace. Nos da una naturaleza incorruptible, que si permitimos que esa naturaleza se forme y crezca en nosotros, así vamos a ser incorruptibles. Por favor, Primera de Pedro 1:23 nos los muestra claramente. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es esa acción que se hizo hombre, que se hizo carne? Vino, habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, eso es lo que está impartido en ti y en mí, pero muchas veces por no entender, por vivir nuestras vidas a nuestra manera, pasamos de largo, vivimos haciendo cosas que ya no están contempladas en la nueva creación que portamos, en la nueva naturaleza. Por eso es que conocer a Cristo es vital, fundamental para vivir, para tener una vida que vence en todas las cosas. También le dicen el espíritu vivificante. ¿Por qué? El primer hombre, alma viviente, solamente llegó hasta el alma. Pero Cristo, espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45 nos los dice claramente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu vivificante. Eso es lo que tú tienes dentro de ti. Por eso es que no podemos vivir este evangelio sin conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces y muchos hijos de Dios tienen una mentalidad de pozo. Están esperando que le caiga agua del arriba. Pero los que han entendido el propósito eterno saben que se han convertido en una fuente que fluye de ellos agua viva. ¿Qué es mejor? ¿Ser un pozo y esperar que de vez en cuando alguien te tire algo, te dé algo? ¿O entender que somos una fuente de la cual fluye, de la cual brotan ríos, ríos de agua viva, de la cual brota vida? Cuando tú hablas con alguien, no les estás dando cualquier cosa, les estás dando vida.
Eso es lo que damos los hijos de Dios, que hemos entendido el nuevo pacto. Por eso es que entender el propósito eterno, mis amados, comienza su parte central con conocer a Cristo. Porque si lo conocemos a Él, vamos a conocer lo que ahora somos en Él. Ya no esa vieja creación débil, esa vieja creación enojona, esa vieja creación que tiene el control, que quiere el control, que quiere hacer a su manera, donde gobierna el yo, sino esa nueva creación que es la naturaleza de Cristo gobernando, fortaleciendo, levantándonos. Entonces, Cristo, el Espíritu vivificante, cuando abres tu boca, cuando estás en algún lugar, eso es lo que se opera en ese ambiente, eso es lo que se opera en ese lugar. El espíritu de vida, el espíritu vivificante. Sigamos al próximo. Entonces, aquí hablando, nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo si no es por el Padre. Mis amados, este texto nos lo dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo. Estamos hablando de conocer a Cristo, de conocer al Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer al Padre, mis amados, es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque su paternidad te envuelve, su paternidad te abraza, su paternidad te fortalece. Estás seguro en los brazos de tu Padre que te dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tu madre y tu padre te podrán dejar, pero yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Esa paternidad necesita la generación de hoy. Esa paternidad necesitan los jóvenes de hoy. Esa paternidad necesitan las personas que han sido engañadas con una falsa identidad. Ahora nosotros vemos hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. ¿Por qué? Por no entender el amor del Padre, la paternidad de Dios, que es el que da la verdadera identidad. El abrazo del Padre es lo que sana nuestro corazón, mis amados. ¿Creo en la sanidad del alma? Claro que creo, pero no creo en la que operan los hombres como pozo de afuera, de estos pasos. No, me niego a eso, porque creo en el poder que hay dentro de nosotros. Creo en el poder de Cristo, en el poder del Padre, el poder del amor que dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿De quién está hablando el Padre? ¿Quién es la paz? ¿Quién es la verdad? Solo Cristo sana. Y es más, dice que ya nos sanó en la cruz. La palabra es clara, es real, es verdad. Si no la tomamos, si no tomamos posesión de la palabra, vamos a vivir como paso, esperando que venga algún tremendo profeta y nos hable y nos sane. No, la palabra dice que Él se llevó las enfermedades en la cruz, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una realidad que abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, mis amados, es tan importante entender el nuevo pacto del cual, por gracia y solamente por gracia, somos parte, somos participantes de esta naturaleza divina, somos hijos de Dios, nos hemos convertido en parte de la familia real, somos parte, pertenecemos a la familia real, a la familia primera, a la que siempre existió. Entonces, usted pasó de ser terrenal a ser celestial. Podrá decir: esta está media chipada los cables. No, estoy hablando lo que dice la palabra.
El apóstol Pablo dijo, porque nuestra ciudadanía, aunque estamos en la tierra, nuestra ciudadanía es celestial, porque lo que hay en nosotros es celestial. Por eso es que el Padre, cuando trazó el propósito eterno, habló con Jesús, con la semilla vivificante, y le dijo, necesito que te impartas a través de la muerte para dar una nueva genética a la tierra, a mis hijos, una nueva creación espiritual del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del Espíritu se van a entender espiritualmente. No es que lo natural va a entender lo espiritual, no hay compatibilidad. No se puede. Por eso no podemos entender el evangelio del reino con una mente terrenal. Por eso es necesario que nosotros podamos renovar el entendimiento. Ese es el segundo punto. Pero vamos a irnos, me queda un versículo más para siga. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, la vida Zoe, comienza cuando conocemos a Cristo. Comenzó en la eternidad de la que todos nosotros fuimos escogidos y concebidos en el Padre, hasta que Jesús operó en nosotros en el tiempo de su buena voluntad, cuando alguien nos habló y se activó lo que ya estaba, la elección que ya teníamos por gracia, no por obras, no por méritos, por gracia. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios, mis amados. Conocer a Dios te va a quitar los miedos, te va a quitar los temores, te va a quitar el estar siempre queriendo agradar a alguien. Vamos a amar a los demás, pero al único que agradamos es a Dios. Y eso me lo habló mientras hacía mis ejercicios hoy para la última parte de rendirse. Y me dijo, la verdadera rendición es no agradarte a ti mismo ni a los demás, solo a Dios. Y es verdad, es cierto. ¿Seguimos? Entonces, para vivir esta eternidad, para vivir esta vida gloriosa que vence en todas las cosas, ¿cómo es que se va a desarrollar en nosotros? Vamos a aprender a Cristo desde adentro, no desde afuera, porque no tenemos mentalidad de pozo, no estamos recibiendo algo de afuera. Nosotros, ahorita mismo, la palabra que es espíritu y que es vida, está activándose dentro de cada uno de nosotros y está siendo impartida por el Espíritu. Entonces, nosotros hemos aprendido a Cristo conforme a la nueva manera de vivir. No andamos en las cosas antiguas, sino aprendiendo a Cristo, permitiéndole que Él crezca, que Él se forme, que Él nos gobierne. Entonces, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estaba refutándoles el apóstol Pablo a los efesios sobre su conducta, sobre su antigua manera de vivir, que ya no tenía que ser, porque ellos tenían una nueva naturaleza, una nueva creación. Entonces, sigamos. Aquí, cuando conocemos el amor de Dios, el amor del Padre, es imposible que no amemos a los demás. Es imposible que no nos alegremos con el bien de los demás, porque eso es el amor. El amor siempre da. Pero aquí hay algo muy interesante que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque entendió la naturaleza que opera dentro de su ser. Es una naturaleza de amor. Es una naturaleza de amor, no de indiferencia, no de rechazo, sino de amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, sigamos. Aquí, súper importante,
este primer paso que estamos hablando, conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo conocemos a Él, vamos a estar operando y conociendo en otras fuentes, en otras cosas, que lo único que van a hacer, van a perturbar nuestra alma y nuestro ser. Pero cuando nuestra alma es absorbida por la vida de Cristo, eso es lo que va a gobernar nuestro ser. Un alma alineada al Espíritu, no a las emociones, no a los miedos, no a los temores. ¿Por qué? Porque ha sido absorbida por la vida que vence. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablándole a su hijo Timoteo y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, me equivoqué, era otro versículo, pero dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina que has seguido. Entonces necesitamos conocer a Cristo, ¿para qué? Para entender que no vamos a seguir los dictámenes de la vieja creación, de la vieja naturaleza, del alma, sino la vida guiada por el Espíritu. Pero también necesitamos cuidar qué es lo que estamos oyendo. Hay mensajes ahora que usted puede poner en el internet de todo, pero muchos apelan al alma, pero no a la nueva vida, a la nueva creación. Muchos apelan a las emociones y nos hacen llorar y son espectaculares, pero ahí se quedó, no operan, no generan una transformación, que es lo que tiene que hacer el Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, me he propuesto no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me he propuesto no hablar de otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que la sabiduría de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque hay poder en la obra de la cruz. Lo único que puede transformar la mente y el corazón de un ser humano, por más perdido, por más terrible que se encuentre, es la palabra de verdad, es la locura de la predicación del Evangelio. Eso es lo que transforma. Pero si estamos hablando otras cosas, estamos entreteniendo a la gente, y por eso tenemos una generación de mentalidad de pozo, que siempre están esperando recibir de afuera, sin entender que se han convertido por Cristo en una fuente de la cual fluye, de la cual brota agua viva, vida eterna, poder de Dios. Entonces, aquí está, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa te salvarás a ti mismo? Si ya nuestro espíritu es salvo, salvarás tu alma, porque el alma está en proceso de transformación. Nuestra alma tiene que ser transformada por el poder de la verdad, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa si nuestra alma no es transformada, mis amados? Viviremos esclavos, siendo esclavos de emociones, de noticias, de temores, de angustias, y esclavizando a otros. Pasamos al segundo punto, renovación del entendimiento. No os conforméis a este siglo, no os conforméis al sistema de este mundo. No te amoldes, no nos amoldemos al sistema que opera en este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros podemos comprobar, y es más, podemos disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Él es bueno, siempre bueno, totalmente bueno, todo el tiempo bueno.
mis amados. Eso es una realidad. Pero ¿por qué pensamos lo contrario muchas veces? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Porque nuestra mente no ha sido renovada. Necesitamos renovar nuestra mente, ¿sabe de qué? De una conciencia culpable. Esto lo repito y lo repito siempre, porque en consejerías, en todo lo que en el proceso de este caminar me encuentro con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de condenación, con una mentalidad que se siente culpable. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente, no ha renovado su entendimiento a la verdad de lo que ya es en Cristo Jesús. Por eso es que Romanos 8:1 habla y dice, ahora pues ninguna, por favor diga ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Me entiende? No es algo de afuera. Para los que están en Cristo, para los que quienes Cristo está en ellos y ellos están en Cristo. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Y esto que sigue, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es un texto agregado por Reina Valera. No está en el original. Lo agregaron, no está en el original. Pero no nos vamos a molestar por ese versículo, no, porque ¿sabe qué es la carne? ¿Sabe qué es la carne? Poner tu mano donde le toca poner a Dios y operar a Dios. Apartas esa mano y quieres hacerlo a tu modo, quieres hacerlo a tu manera. El yo en control, esa es la carne, mis amados. Y por eso después se desatan muchas detracciones, porque queremos operar nosotros mismos a nuestra manera, poniendo nuestra mano cuando Dios quiere poner la suya para ordenar las cosas. Eso le pasó a Usa y eso nos pasa a nosotros. Cuando algo se está moviendo, cuando algo parece que se está desmoronando, ¿qué hacemos? Metemos las 4, metemos las 2 manos, hacemos de todo para que no. ¿Por qué? Porque no lo dejamos a Dios ser Dios. Quiero darte un consejo hoy, que me lo he dado a mí en este tiempo. Deja a Dios ser Dios. El Señor me lo dijo, déjame ser Dios en tu vida. Dejémoslo ser Dios. Que Él haga. Porque nosotros estamos cuidando. ¿Y eso de qué nos habla? De una mente sin renovar por el temor. La gente que tiene control generalmente es una persona muy temerosa. Porque siempre quiere estar controlándolo todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja ser? Por el temor. Así que, mis amados, por eso necesitamos renovar el entendimiento para apropiarnos por la fe de lo que somos en Cristo Jesús. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, punto. ¿Por qué? Porque la ley, segundo versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es maravilloso esto. Mientras estaba preparando este mensaje, el Señor comenzó a hablarme muchas cosas y hasta me hace llorar y hasta me hace reír, pero Él es el que comienza a darme palabras, comienza a darme la guía, la dirección para seguir la dirección de la construcción de los mensajes. Y me mostró algo muy importante que todos nosotros debemos entender en lo que estamos hablando de una conciencia culpable. Lucas 5, 17 al 25 nos habla de, uno puede ver muchas formas en este pasaje. Muchos mensajes podemos sacar de este pasaje sobre la fe de los amigos, el amor de los amigos, todo. Pero el Señor me enfocó en un punto central, que es de lo que estamos hablando. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Ese poder ha sido impartido en cada uno de nosotros. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico,
procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Nosotros no podemos quedar ahí. Qué amor más grande de los amigos, qué fe de los amigos. Destecharon el techo, le hicieron unas goteras al dueño de casa, bajaron al amigo y hasta Jesús se maravilló y dijo, no he visto tanta fe. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los intérpretes de la ley, seguramente las personas dijeron, este Jesús se equivocó de meta. La meta de estos amigos era que su amigo sea sanado de la parálisis que tiene en su cuerpo. Pero mis amados, Jesús entendió la verdadera necesidad del hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien tiene culpa en su corazón, no recibe nada de nadie ni de Dios. Cuando alguien se siente culpable, no recibe nada de nadie ni de Dios. Se aleja, se abstrae. ¿Por qué? Porque se siente inmerecedor. Entonces Jesús, el que conoce todo, a unos sanó así nomás, a unos leprosos los tocó y ya fueron sanados, pero sabía cuál era la lucha de este hombre. Seguramente la culpabilidad. Por eso fue lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Para que puedas recibir la obra que él iba a hacer en el hombre. Entonces, sigamos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque Jesús es Dios. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Amado, esta palabra me tocó tanto en mi corazón, tocó tanto en mi ser. ¿Cómo es que Jesús puede conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos? Él sabe cómo nos sentimos, cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos desanimados. Él conoce todo, pero Él va a la raíz, va al punto que va a transformar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todos los beneficios de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios que no disfrutan la vida, no disfrutan sus matrimonios, no disfrutan a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos? ¿Por qué? Están con sus mentes en otras cosas. Están en sus esfuerzos humanos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre feliz, sin culpa, ¿sabe qué hace la culpa? Te debilita y te separa de Dios. Feliz y sin culpa, con nuevas fuerzas, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¡Qué espectacular! Este es Jesús. Este es nuestro Dios. Por eso es necesario renovar el entendimiento para poder recibir todo lo que ya Cristo nos entregó en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces estamos buscando las manos de Dios. Dame, Señor, hace que mi marido se arrepienta, se convierta, hace que mi hijo se arrepienta. No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos a Jesús, a buscándolo a Él primero, siendo Él el centro de nuestra vida, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Esa es la verdad. Si Jesús es el centro de nuestra vida, si Jesús es el Señor de nuestra vida, todo lo que Él es y lo que Él tiene va a comenzar a fluir, va a comenzar a aparecer, va a comenzar a manifestarse.
porque ya sabemos que no tenemos mentalidad de pozo, sino somos una fuente por la cual Él puede fluir, puede manifestar todo lo que Él es y todo lo que ya nos entregó en la cruz. Usted y yo tenemos una herencia inescrutable, incalculable, de gracia, de gloria, porque es su gracia la que nos da todo lo que necesitamos. Un día de favor es más productivo que 20 años de labor, que 20 años de esfuerzo. Un día de gracia, un día de entender la gracia de Dios. Por eso, mis amados, necesitamos de verdad, conocer a Cristo, de verdad, renovar nuestra mente, de verdad, buscar su presencia, buscar la palabra. La palabra es viva. Todo el tiempo estoy leyendo de Mateo hasta Apocalipsis, así ahora estoy otra vez en los evangelios. Y el Señor ha comenzado a hablarme tantas cosas hermosas. Leo también Génesis, leo Salmos, leo Proverbios, pero me enfoco principalmente en todo lo que es el Nuevo Pacto. Sé que el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que son del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento en tipos y figuras. Y cuando entendemos, cuando leemos desde una mente celestial, podemos encontrar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Leamos la palabra, escudriñemos las Escrituras, para que podamos ver el poder de la vida que tiene la palabra. Las palabras son espíritu y son vida. Invirtamos tiempo. Invertimos tanto tiempo en otras cosas. Invirtamos tiempo en la palabra para que seamos fortalecidos. Entonces vamos a irnos justo al último punto. El último punto es rendirse. El último punto, mis amados, es rendirnos al Señor. Una vida que vence en todas las cosas es una vida que ha sido absorbida por el Espíritu, que ha sido absorbida por la vida de Cristo, que ha sido absorbida por la luz, por la claridad, por la revelación de la palabra de Dios. Una vida que vence en todas las cosas se ha rendido de sus propios esfuerzos humanos, de hacer para dejar ciertas cosas, y luchamos y hacemos, y aquí y acá, y ayunamos, y esto y lo otro. Cuando Dios solamente dice, ríndete, ya está todo hecho. ¿Sabes qué? Él habló en Juan 4 y dijo, los campos ya están blancos para la siega. Otros sembraron y ustedes van a entrar en las labores de otros. ¿Quién te sembró? Cristo. Ya los campos están blancos porque Cristo sembró. Entremos en sus labores, entremos en lo que ya está hecho, entremos en la nueva vida que ya portamos. Dejemos de luchar para dejar esto, aquello o lo otro. Entonces, hace muchos años atrás, ya lo he contado, pero para los nuevos les cuento y los que ya lo oyeron se las aguantan. Estaba postrada así, orando, y tuve una visión. Era como no podía ver, pero sabía lo que se estaba pasando en el espíritu. Era como una aspiradora industrial que estaba succionando de mí. Y escuché una voz que me dijo, la muerte es absorbida por la vida. ¿Sabe qué? Hace muchos años yo no había leído este versículo que vamos a ver hoy. No lo sabía que estaba en la Biblia, pero la palabra está en nosotros. Ese es el nuevo pacto. La palabra fue escrita en tu corazón y en tu mente. Escribiré la palabra en su corazón y en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nuevo pacto, mis amados. Esto es glorioso. Este es el Evangelio de Cristo.
para que podamos vivir libres, sin ataduras, sin tropiezos. Entonces leamos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Tabernáculo, nuestro cuerpo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amados, ¿qué es lo mortal? ¿Qué es la carne? Eso que no se ha renovado todavía en el entendimiento, tiene que ser absorbido por la realidad de Cristo, por la realidad del nuevo pacto, por la luz de Cristo, por la vida del Espíritu. Eso es lo que verdaderamente absorbe el alma, alinea el alma y podemos caminar sin temores, sin engaños, sin miedos. Entonces, ¿cuál es el objeto de tu lucha? ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué estás luchando para soltar, para dejar? Yo te digo, amado, a todos los que nos están viendo por Canal 37 de la televisión, cotas, cable digital, a todos los que nos están viendo en las naciones, les pregunto, ¿con qué están luchando? ¿Cuál es el objeto de su lucha? ¿Qué es lo que pretenden dejar y hasta ahora no pueden? Lo único que necesitamos hacer es dejar de luchar y rendirnos al Espíritu. Es rendirnos verdaderamente y entregar el gobierno de nuestra mente y de nuestra alma al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea el que gobierna nuestras vidas. Y usted va a ver cómo no va a venir algo de afuera para operar en tu interior. Cómo la vida del Hijo comienza a romper, a liberar y a salir de una forma extraordinaria y ordenar todo lo que tiene que ser ordenado. Y mucha gente dice, y me han dicho, pero si supiera con lo que yo lucho. Y yo te pregunto, la droga, el alcohol, los celos, la amargura, el odio, el orgullo, la soberbia y muchas otras cosas más, ¿será que son más fuertes y más grandes que la gracia que te salvó? No hay nada mayor que la gracia de Cristo. ¿Pero qué necesitamos? Rendir el corazón, entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Sabe qué? El domingo pasado hablamos de un hombre, de Jacob, que yo y muchas personas pensamos que Jacob estaba forzando a Dios para que Dios lo bendiga. Pero cuando entendemos el amor de nuestro Padre, que dice Romanos 8, que no escatimó a su propio Hijo, a su único Hijo, para darlo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, Jacob no estaba forzando a Dios para que lo bendiga. O de alguna manera, Dios estaba peleando con él a través de Cristo, porque se presentó un varón y luchaba con Jacob. Pero ¿por qué luchaba Dios, que es Cristo, con Jacob? Para bendecirlo de una manera integral, porque ya Jacob tenía todo la bendición material, pero Dios veía la verdadera necesidad de este hombre, que era librar su alma, librar su mente, librar su corazón. ¿Saben de qué? Del yo. Porque cuando estaba volviendo a su tierra, la noticia fue que su hermano, que lo odiaba porque él le había engañado por la primogenitura, venía con 400 hombres. Jacob tembló y oró a Dios: por favor, Padre, ayúdame, guarda a mis esposas, a mis hijos. Pero ¿qué fue lo primero que hizo después de orar? Comenzó sus estrategias para apaciguar el corazón de su hermano y no confió en Dios, en el cual había orado. Y comenzó a mandarle regalos y decía: con cada regalo que le mando, de vacas, de ovejas, van a apaciguar su corazón.
Y comenzó a hacer sus estrategias. Y a la mujer que más amaba la puso de último. Y a la otra, a la pobre, a Lea, la puso en el primer campamento porque decía, si viene contra un campamento, el otro tiene tiempo de escapar. Amados, ¿qué es eso? Dios quería librar a Jacob, quería librar su alma del yo, quería librar su alma de él mismo. Entonces, ¿con qué estamos luchando? Esta historia también nos pasa a nosotros, porque Dios lucha para librarnos, para hacerlo a su manera, pero nosotros luchamos más para que se haga a nuestra manera. Eso es un error. ¿Y sabe qué pasó? Dios le descoyuntó el muslo de su cadera, pero Jacob seguía prendido, luchando, esperando la bendición que él pensaba que tenía que ser. Hasta que Dios le dijo, raya el alba, me voy. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Si no quieres la gran bendición, la verdadera bendición que tengo para ti, te quedarás solo y me voy. Ahí fue cuando despertó y entendió y se rindió. Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Acaso Dios no lo sabía? Pero quería que él entienda cuál era su nombre, porque los israelitas identifican el nombre con el carácter. Y Jacob significa engañador y suplantador. Y le cambió el nombre, le cambió la identidad cuando Jacob se rindió. Amados, Israel de Dios, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos ha bendecido, amados, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que podemos necesitar o querer, ya lo tenemos en Él. Pero Él quiere que podamos rendir nuestro ser para que la verdadera bendición gobierne nuestras vidas, que es la salvación de nuestras almas, que es que nuestra alma sea absorbida por la verdad, para que se mantenga firme en medio de las circunstancias adversas o difíciles. Ese alma que está absorbida por la verdad no va a claudicar, no se va a desanimar jamás, va a permanecer alineada al Espíritu. Entonces, vamos al otro versículo. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amados, entendió la verdadera bendición. ¿Por qué? Porque todo el ganado que tenía, ¿de qué le servía? Todos los bienes que tenían, ¿de qué le servía si no podía disfrutar de nada? Estaba con temor, escapando del hermano. Pero Dios libró su alma y también lo libró del hermano. Ese es nuestro Padre. Entonces, mis amados, ¿qué es rendirse? Entregar tu voluntad a Dios. ¿Qué es rendirse? No agradarnos a nosotros mismos, ni a los demás, sino a Dios. ¿Qué es rendirse? Someter todo nuestro ser al señorío del Espíritu, al señorío de Cristo. ¿Y sabe qué? Un buen consejo para terminar. Dejemos de luchar. No pongamos la mano donde le toca a Él. Eso hizo Usa. Se comenzaron a mover los bueyes y el arca y estiró la mano. Puso la mano donde no debía, porque ordenar las cosas le corresponde a Dios y no al hombre. Así que deja de meter la mano. Eso es carne. ¿Y sabe qué significa Usa? Fuerza. Deja de operar en tu fuerza humana y opera en la gracia de Cristo, en la fuerza del Espíritu. Ya sabemos, no es por fuerza ni por ejército, sino por mi Santo Espíritu, dijo el Señor.